¿Creemos que Dios sabe todo lo que pasa a nuestro alrededor? Sí. ¿Creemos y confiamos en que Él sabe y controla lo que nos pasa y lo que le pasa a nuestros seres queridos? Porque a veces nos cuesta trabajo entenderlo, ¿verdad? A veces somos personas que nuestro impulso, el primero por lo menos, es decir, bueno, a ver por dónde va a ir la cosa, ¿no? Sobre todo cuando vemos algunas veces lo que es la corrupción que hay en el gobierno, la corrupción que hay en los trabajos, en nuestra propia vida, ¿no? Que a veces pues no pensamos o nos cuesta más trabajo ver que hay un Dios que controla todo lo que tenemos alrededor. Y a veces es difícil, porque, no sé, igual soy el único al que le pasa, que le gustaría que hubiera como una reacción inmediata del Señor. Cuando algo me duele a mí, especialmente, pues quiero que el Señor haga un milagro inmediato, ¿no? Y entonces ves a lo largo de muchos años que no actúa así. Él no es, muchas veces en la Biblia nos agarramos a eso, a que Él es alguien que reacciona enseguida, y muchas veces no es así. Porque la vida, a lo largo de cada uno de vuestras experiencias, pues el Señor va actuando de manera como Él considera. Nos gustaría, ya os digo, verlo inmediatamente, ¿no? Pero muchas veces tenemos que esperar. Y en este caso, leyendo lo que vamos a leer hoy en una historia del Antiguo Testamento, a mí me ha enseñado algo que es, como digo, la primera y primera enseñanza que quiero que os llevéis, es que hay un Dios que tiene el control, ¿vale? Entonces, vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21, habla de Nabot. No sé si os acordáis de Nabot, la viña, Acab, Jezabel, todas estas personas. Pues vamos a ir a leer primer libro de Reyes, 21. Vamos a empezar con los primeros 5 versículos. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vamos a pararnos ahí, porque no sé si sabéis que esta viña se descubrió en 2017, estaban haciendo excavaciones y por lo visto determinaron los arqueólogos que esa viña que encontraron ellos estaba tan cerca de una fortaleza en Jezreel, que era la fortaleza donde estaba, que había construido el rey Acab, y dice: esto está aquí, esto está en la fortaleza, esto tiene que ser aquí donde estuvo Nabot. Y de ahí, pues yo no digo que vaya a empezar a hablar de esto, porque encontraron como definiéndome la predicación en esto, pero sí es verdad que es curioso que por lo menos tú digas: ah, pues mira, esta parte de la historia yo puedo, a través de la realidad de estos descubrimientos, de este hallazgo, pues encontrar la realidad de que existió, ¿no? El contexto de esa época, no sé si me voy a enrollar mucho, espero que no, pero cuando os pregunto por Acab, sabéis que Acab fue rey de Israel, que estaba al norte, Judá al sur, ¿no? Samaria era la zona donde estaba el rey Acab, y todo esto fue porque a raíz de la muerte de Salomón hubo ciertos problemas con Jeroboam, con un montón de circunstancias desagradables. ¿Por qué? Porque
se esperaba que los reyes fueran justos, se esperaba que los reyes amaran al Señor, y no fue así. Entonces Dios separó, ¿no?, las tribus al norte y al sur. Eso fue en el siglo X antes de Cristo, y estamos ahora en el siglo IX, en el reinado de Acab, que reinó entre el 874 y el 853. Era una etapa corrupta, como os decía, tanto a nivel de gobierno como a nivel espiritual. No estaban confiando, el pueblo de Dios no confiaba en su propio Dios, y dependía de alianzas con naciones vecinas. Lo triste de lo que se dice siempre de Acab, y es la realidad que vemos en la Biblia, es que se casó con una muchacha que no era especialmente buena, no le animaba a amar al Señor, no era como cuando se dice no te fíes de esa, porque no, como que tiene la tendencia a alejarte de Dios. ¿Por qué? Porque ella creía en Baal, creía en Asera, ella se encargó de intentar conseguir matar a muchos profetas de Dios, ¿vale? O sea, ella se involucró para todo lo contrario a lo que nosotros esperamos de una reina de esa época. ¿Por qué? Porque estaba casada con alguien que se esperaba más también, ¿no? Acab, pues podemos decir, es que era ateo, vamos a poner, ¿no? Era una persona que no, esa persona tenía conocimiento del Dios por la historia. Un rey tenía conocimiento de esa etapa, ¿no? Y sin embargo, se unió y hizo una alianza con una mujer que no le amó y ni le animó a creer en Dios. Entonces hicieron mucho sacrificio a otros dioses, y en ese contexto pues vamos a seguir en la historia de Nabot. Y claro, vosotros vais a estos primeros versículos y notáis algo, o por lo menos yo creo que hay algo especial en Nabot. Porque tú dices, ¿pero qué sentido tiene que Nabot le dijera a Acab, pues no te vendo la viña? Porque podrías haber hecho un negocio, ¿no? Era lícito teóricamente, ¿no? Porque encima venía un rey que veía cómo habías cuidado tu viña, decía, jo, y encima está al lado de mi fortaleza, ¿no? Del palacio. Pero si vais a lo que ha ido antes José María, de Levítico, pues Dios no permitía que se vendiera las tierras. Era una tierra que Dios era el propietario de verdad. O sea, Acab estaba acostumbrado a hacer negocios, ¿no? Él no tenía conciencia de que lo que estaba pidiéndole a Nabot era algo que podía perjudicar la relación entre Nabot y Dios. Pero Nabot dijo, pues mira, yo conozco la ley y vamos a leer por qué os digo estas cosas. En Levítico 25, versículo 23, dice, Levítico capítulo 25, versículo 23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Es una cosa que dijo Dios, no me lo estoy inventando yo. Entonces Nabot quiso ser honesto ¿con quién? Con Dios. Él dijo, aquí hay un rey que vino, imaginaos, que vino con todas las personas que tenía alrededor, ¿no? Con su séquito, y dice, bueno, pues viene este hombre, ¿qué va a hacer conmigo este hombre? Y le pide la viña y se dedica a decirle, bueno, yo te la compro, ¿no? Y si no, te doy otra. Y yo, claro, en 2025, con la situación política, económica que estamos viviendo, decimos, pues ¿por qué no lo haría Nabot eso? Y ese es el contraste. El contraste es que alguien rico, poderoso, viene a ti y dice, Nabot, que no te vendo mi viña, que no te la vendo, que yo quiero obedecer a mi Señor. Esto es algo interesante, porque nosotros muchas veces podemos caer en lo mismo que otras personas. Esta enseñanza, ya para empezar, a mí me llama la atención. Un campesino, no era profeta, no era una persona que había hecho milagros, no era una persona relevante en el pueblo de Israel. Pero él dijo, yo quiero ser honesto, quiero ser fiel a
lo que me pide mi señor. Porque vosotros creéis que se podía fiar de Acab, que le iba a devolver la viña en algún momento. No, él era fiel a su Dios y quería no quería dejar la herencia que había recibido de sus padres. Y aunque lo tenía todo, Acab se había obsesionado como un niño que dice, no, que no te lo dejo, no, pues me enfado, pues no voy a comer, pues me voy a acostar de cara a la pared y no voy a hablar con nadie. ¿Veis la actitud de Acab? Teniéndolo todo. Él está obsesionado con la viña de Acab, de Nabot. Entonces, dice, y vino Acab triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió a su rostro y no comió. Ese es el corazón de alguien que tiene esa codicia que no consigue su objetivo. El segundo punto que vamos a ver es la injusticia humana, el fruto amargo del pecado. Dice en el versículo 16, vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído y tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Este es el tono de una mujer que ama al Señor, ¿os dais cuenta, no? Tú puedes hacer lo que quieras, tú eres el rey, y dice, ¿tú eres rey? Dice, levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces, como Jezabel no creía en Dios, como creía en otros dioses, como mataba profetas, pues ¿qué hizo? Lo que quiso. Ella cogió el anillo de su marido, escribió unas cartas y dijo, tú tranquilo, que yo me encargo de esto. Porque si vamos un poco atrás al Antiguo Testamento, más atrás a Éxodo, dice que blasfemar a Dios y al rey, pues tenía unas consecuencias, ¿verdad? Y dice en el libro de Deuteronomio 17:6, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos, no se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. En ese contexto que nosotros podemos indagar, que estamos hablando de un rey y una reina de esa época, ellos sabían muchas cosas de la ley, podían saber de otros dioses, pero sabían que cuando interesaba, así como Herodes, ¿os acordáis que vimos, que dijo a aquellos responsables, mirad lo que dicen estos sabios de Oriente, buscarme eso, ¿no? ¿Acordáis? Y mira que Herodes era malo. Pues Acab y Jezabel tenían cierto conocimiento de la ley de Dios. Entonces sabían que si había que manipular la ley, esta era una de las mejores maneras, ¿no? Coger a 2, que en otras versiones dicen 2 sinvergüenza, que tenían que simplemente decir algo que estaba todo orientado para que al final Nabot muriera. Entonces Jezabel, a través de esas cartas, convenció a los ancianos, a los responsables de la ciudad, manipuló a todo el mundo y, sobre todo, lo enfocó de una manera que parecía honesta, porque dijo,
que hubiera ayuno, porque podría haber algo que necesitaban reflexión, necesitaban que hubiera como un parón en todo el pueblo para pensar en algo especial que podía suceder. ¿Qué pasa? Que ponen allá a Nabot, y Nabot, pues allí, ¿os habéis notado algún tipo de reacción en Nabot hasta ahora? Nabot simplemente le dijo a Acab que no quería vender la viña. Y todo lo que vemos después, no hay ni una sola palabra de Nabot, no hay ni una sola queja de Nabot. Aquellas personas de la ciudad ni siquiera se preguntaban si estaban haciendo algo correcto o no. Simplemente, seguramente tuvieron miedo a Jezabel, tuvieron miedo al rey Acab, porque eran unas cartas firmadas por el propio rey, hicieron caso simplemente. Dice, y los de su ciudad, cuando todo estaba hecho, dice, los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Si Jezabel tenía claro algo, era que su marido, había que agradar a su marido. Y no estoy diciendo con eso que hay que hacer lo que sea por tu marido, que esto también está en el texto, no sé si lo notáis. Porque si tiene que morir alguien para que hacer agradar a un marido, no tiene mucho sentido. Yo estaba pensando en el contraste también que hubo en esta historia, porque siendo y sabiendo cómo eran, ahora nosotros en 2025 sabemos cómo eran, porque podemos estudiar la historia de estos reyes. Pero ellos enfocaron como que ellos eran los indignados, ¿no? Porque el rey, ¿qué le vas a controlar tú al rey? Si el rey puede hacer lo que quiera. Y Nabot era el canalla, ¿no? El sinvergüenza que no le había dado. Entonces, esto, imaginaos cómo se puede manipular, como hoy en día. Si yo puedo pensar en gente que está gobernando incluso, y piensa, no, es que está todo orientado para que ellos queden bien. Y el que queda mal siempre es el mismo. No sé si notáis eso en el ambiente muchas veces, ¿no? Creyeron en Jezabel y en Acab antes que sospechar, bueno, igual estos reyes que están tan alejados de Dios, pues igual nos quieren engañar. Ni siquiera les pasó por la cabeza eso, ¿no? Y mira que había gente dentro del pueblo que todavía conocía la ley. Así que mataron a Nabot y a toda su familia. Porque esto no se dice en este texto, pero si vais al segundo libro de Reyes, capítulo 9, quiero que lo leáis también, y porque tenía un motivo. El motivo a Nabot y matar al resto de su familia era para que nadie pudiera pedir la herencia, no pudiera pedir la tierra que pertenecía a Nabot. Entonces todo estaba muy milimétricamente calculado. Pero si seguimos leyendo en el primer libro de Reyes, capítulo 21, vemos el juicio de Dios que también llega. Capítulo 21, versículo 17 al 24. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros que comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán,
y el que fuere muerto en el campo, los comerán las aves del cielo. Y luego sigue diciendo, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Quiero que paréis un momento. El motivo por el que yo quiero leer toda la historia, obviamente se podría dividir esta predicación en varios puntos, ¿no? En varios momentos para desarrollarlo. Pero es que leer la Biblia juntos, en este mismo instante, es bueno para tener ese contexto y esa información. Porque yo podría contaros por mi cuenta, pero quiero que paréis sobre todo a notar que el principio del capítulo estamos viendo a una persona que vive su vida delante de Dios con naturalidad, ¿verdad? Estamos viendo que es un campesino que está trabajando su tierra con su familia, llega un rey y dice que yo quiero tu viña, que yo te la compro, que yo te la cambio. Y en ese momento se empieza el mal a desarrollarse en el corazón de Acab, en el corazón de Jezabel, en el corazón de tanta gente, como habéis notado, que le siguió en la idea. Pero aquí en esta parte del texto vemos y notamos que hoy, igual que ayer, igual que en esa época, hay un Dios que es justo. Hay un Dios que dice, mira, yo no soy Elías, obviamente, pero a nosotros, en medio de las situaciones desagradables, muchas veces el Señor nos dice, oye, tienes que decir lo que tengas que decir. Elías estaba allí enviado por el Señor para decirle algo especial o no, acá. Estaba diciéndole, esto que ha pasado está mal. Y muchas veces nosotros no queremos ese compromiso, queremos pasar desapercibidos en las historias de los demás. Pero hay veces que hay que decir, esto está mal, y está mal. Y en este caso, vemos como Dios observa todo, no estamos solos, hermanos, no podemos decir, es que yo no sé si Dios está en esta situación. No, Dios estuvo allí con Nabot, con Elías, en ese contexto, y Dios cumplió su palabra de estar con su pueblo. Tú dices, ¿por qué no se ahorró la muerte de Nabot? No, podríamos pensar así. ¿Tú crees que eso no lo consideró el Señor? Sí, lo consideró, pero Él lo que nos quiere enseñar a fecha de hoy es que yo tengo el control y el cuidado del futuro, del tuyo, del de Nabot y de todas las personas. Y aunque hay situaciones en las que no esperamos al Señor, quiero que os vayáis de aquí pensando, es que aunque yo no note la presencia de Dios, Él está ahí. Él está en medio de mi presente, de lo mismo que estuvo en el pasado y lo mismo que estuvo en el futuro. Porque ningún rey puede con Dios, hermanos. Ni pudo en el pasado, ni puede ahora, ni podrá en el futuro. Y hay otra cosa que es menos positiva para los que a veces andamos entre dos tierras, que no sabemos si estamos haciéndolo bien, si estamos haciéndolo mal. Es que un poco más adelante en el Evangelio, lo mismo que habéis notado que de repente llegó Elías, ¿no?, cerca de Acab, ¿no notáis que a este Dios no se le puede ocultar nada? Dios sabía lo que había pasado con Acab, lo que había pasado con Nabot, con Jezabel, y envía a Elías porque sabe perfectamente lo que ha pasado. Cuando en el Evangelio Jesús dijo, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, esto nos tiene que traer paz, ¿no? Como diciendo, si Dios es justo, si sabe que yo he actuado de una manera, pero también cierta cosa. Porque tú tienes que analizarte lo mismo que yo, decir, yo estoy actuando bien, y si no estoy actuando bien, tengo que saber que Dios sabe esa situación también. Tú conoce tu mente, conoce tus acciones, ¿no?, y lo que haces. Pero esto Acab no lo sabía. Así que Acab le pregunta a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? ¿Habéis visto? ¿Me has hallado? Pues tú qué te creías que era Dios, Acab. ¿Tú quién te creías que era Dios? Porque a veces creemos que Dios no presta atención a nuestra vida. Él se pensaba, pues si se ha muerto Nabot, yo ya puedo disfrutar de la viña. Aquí voy a poner, ¿no?, los planes del rey, ¿no? Voy a plantar esto, las hortalizas, la legumbre, ¿verdad?
pues le pregunta así, ¿me has hallado enemigo mío? Y se podría pensar que Acab pensaba, ya está todo bien. Dios aquí no se ha dado cuenta. No hay ninguna consecuencia a lo que he hecho, ¿verdad? Pero Acab se dio cuenta en cuanto vio a Elías y dijo, este no viene para algo bueno. Entonces le pregunta así directamente, ¿no? Y notamos eso, que Dios observa el mal y lo juzga, porque dice el apóstol Pablo que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el inicio, o lo que a mí me llamó a compartir esto con vosotros, fueron unas palabras que hemos dicho y hemos leído 2 veces. Y lo digo porque me parece que somos capaces nosotros de actuar como Acab a veces. Dice, ¿me has hallado enemigo mío? En el siglo XX. Y dice, él respondió, te he encontrado, refiriéndose Elías hablando a Acab, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Se vendió. Y esas palabras de venderse a hacer lo malo están en un contexto que nosotros podemos decir, no tiene nada que ver con lo que me vas a explicar, Abraham, pero uno cuando se vende es porque es esclavo de algo. Tú eres, cuando cantábamos esta mañana, yo era esclavo del pecado, mas él me liberó, ¿no? Cantábamos eso, pero es que es así. Cuando tú te unes a venderte, a hacer lo malo, estás dejándote llevar por ese mal. Estás dejándote orientar por el mal. Y a mí me hacía pensar esto. Yo me estoy vendiendo, ¿cuánto me podría vender yo a hacer el mal en mi vida? Porque yo soy cristiano, yo no me debería vender. Yo tendría que tener una vida intachable, ¿verdad? Pues no es así, hermanos. Y no es así conmigo ni con nadie. Y por eso tenemos que ir agarrándonos al Señor cada día y dejándonos y cediendo muchas veces a nuestros, dejando de llevar a cabo nuestros impulsos. Y si pecamos, nos hemos vendido. Pero sobre esto de la compra y la venta, dice en el libro Epístola de Corintios, dice el capítulo 7, versículo 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y esa es la triste realidad de muchas veces nuestra actitud, lo mismo que se hizo Acab, lo que hizo Jezabel, que podemos llegar a caer. Y es verdad que Pablo, el apóstol, decía que tenía esa cierta tendencia natural, ¿no? Porque lo que no quiero, ¿no? Decía, eso hago. Pero eso lo decía para que tú y yo hiciéramos lo que nos dé la gana. Yo creo que no, ¿no? Porque si dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, está claro que nosotros no podemos vendernos como Acab. Pero Elías le dijo directamente, te has vendido a hacer lo malo. Y en la carta de Pablo a Corintios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tú y yo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús como Salvador, ¿a quién pertenecemos, hermano? A Dios mismo. Nosotros ya somos de la familia de Dios, ¿no? Ya somos hermanos de Jesús, vamos a poner. Entonces, ¿eso qué supone? ¿Que yo me puedo vender? No. ¿A quién pertenezco? ¿Cuál es mi identidad desde que llegó ese momento? Mi identidad es ser hijo de Dios. Entonces yo no puedo actuar de la misma manera, pensar de la misma manera y hablar de la misma manera que otras personas que no conocen al Señor. Somos miembros de la familia de Dios. Y la comparación que hizo Elías con otros reyes es brutal. Es brutal. Porque dice, ninguno fue como Acab. Ninguno. O sea, el mal podría ser representado perfectamente por Acab, porque él hizo todo lo posible para desobedecer lo que ya sabía. Lo mismo que Jeroboam, lo mismo... ¿Me entendéis? O sea, estaba diciéndole, tú eres el peor. Entonces, lo que le dijo, que profetizó,
¿Impactó su corazón? ¿Vosotros creéis que impactó su corazón o no? Porque si habéis leído la historia lo sabéis, si no os acordáis, no. ¿Qué pasaría después? ¿Qué eligió Acab? ¿Hizo caso al Señor? ¿Hizo caso a Elías? Pues si seguimos leyendo, vemos un ligero cambio en Acab, ¿no? Dice el versículo 27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Elías soltó su profecía, ¿no? ¿Y Acab hizo algún cambio? Sí, se humilló, se arrepintió, ¿no? Pero ¿alguien le dijo, te tienes que arrepentir? En lo que hemos leído de Elías, no. Imaginaos lo que podemos sospechar. Hay veces que esto no lo planteamos, pero vosotros cuando un niño o cuando nosotros de mayores hemos hecho algo malo, ¿qué decimos inmediatamente? Perdón, ¿no? Lo siento. Y Acab sabía que una de las maneras de conseguir algo, algún cambio en el carácter de Dios o en su futuro, era decir, lo siento. ¿Esto duró y cambió el futuro? No, lo habéis visto. No cambió su futuro, pero temporalmente sí cambió. Acab sabía lo que había hecho mal. Y al escuchar la profecía de Elías sobre su futuro, se arrepintió y esperó una respuesta de Dios. Y hay algo más que también está en el texto. Cuando Dios vio el arrepentimiento de Acab, dijo a Elías, de alguna manera, yo digo, ¿qué opinas de esto, Elías? Este hombre se ha arrepentido, ha hecho lo que es una señal externa de arrepentimiento, ¿no? Y le preguntó a Elías, ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Y yo digo, si Dios es justo, si Dios es amor, si Él es compasión, en este detalle también lo notamos, hermano. Porque Dios notó ese arrepentimiento, aunque fuese temporal, y cambió. No es que Acab no muriese, ¿verdad? Y se convirtiera y creyese en Dios y fuese sacerdote, ¿verdad? No estamos hablando así. Pero dice, por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Porque incluso Acab se dio cuenta de la gravedad de esa situación, de lo que había pasado con Nabot, de lo que había dejado permitido por Jezabel, ¿no? Y esto a mí me trae esperanza, hermanos, porque estoy seguro de que en algún momento habéis pensado que alguien es malísimo. Estoy seguro de que habéis pensado que esa persona no podría cambiar en su vida. Pues igual nosotros en nuestro interior no sé si somos conscientes de la maldad o la gravedad de nuestro pecado muchas veces. Pero si cada uno piensa de lo que ha librado el Señor, que le ha perdonado absolutamente todo, tenemos que pararnos a pensar que si Acab consideró que tenía que arrepentirse, aunque sea en ese momento de cara a la galería, ¿no? Externamente, nosotros podemos creer que Dios tendrá misericordia del que se arrepienta, hermanos. Y si ha tenido misericordia de los que decimos que creemos en el Señor Jesús como Salvador, ¿por qué no iba a tener de los demás? ¿Dios nos sostiene o no? Sostiene a cada persona, a cada animal, a cada cosa. Todo lo sostiene aquí, en esta tierra. Y tiene misericordia, aunque muchas veces muchas personas no quieran tener nada que ver con Él. Pero Él tiene compasión y Él tiene planes para con todos. Pero en esta historia notamos esa presencia de Dios. Yo me ponía en el lugar de la persona de esa época, en la que podrían leer esa historia, podrían escuchar esta historia y decir, si es que yo no es que tenga que temer a Dios por lo que me pueda pasar, es que yo creo que el control de mi vida y del futuro lo tiene Dios. Y si te arrepientes, lo mismo que si sigues haciendo el mal hay unas consecuencias, pues cuando te arrepientes también hay consecuencias positivas. Voy a dejar un par de cosas más
pero quiero leer lo que les pasó a Acab y a Jezabel, para que sepáis que Dios cumple su palabra. Dice en primer libro de Reyes, capítulo 22, 37-38, murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Y dice, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. ¿Se cumplió la palabra de Dios? Sí. ¿Se cumplió en el momento en el que inicialmente la profecía fue dicha por Elías? No, porque Acab se arrepintió. ¿Y qué pasó con Jezabel? Pues lo mismo que se había anunciado, pero ella no se arrepintió en absoluto. Ella, cuando llegó Jehú a donde estaba ella, en Jezreel, dice que murió porque la empujaron. Dice, pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, y volvieron y se lo dijeron a Jehú. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Entonces, se cumple, la palabra de Dios se cumple, y podemos confiar en él. Así que si hoy nos arrepentimos, hay consecuencias positivas, y si no, las hay negativas. Entonces yo me pregunto para el final de este mensaje, ¿creo que Dios tiene el control aunque vea la injusticia de este mundo? Yo creo esto, muchas veces no. Tengo que ir a recordar historias que veo en su palabra. Tengo que ir a recordar y creer y pedirle fe al Señor para decir, es que realmente Dios tiene el control cuando creo que hay cosas que me quitan la alegría, que me quitan el gozo. Tengo que creer así. ¿Y cómo es mi relación con Dios? ¿Vivo como Nabot? ¿Soy coherente en mi fe? ¿O me vendo al pecado aunque conozca a Dios? Tengo que ir ahí, a esa pregunta que es para mí primero. Así que hoy os animo a pensar en esto, a confiar en los planes de Dios, aunque todo parezca desmoronarse. Porque la realidad es que muchas veces nosotros pensamos que otros se pueden vender a pecar, que nosotros no. Todos podemos caer en un pecado, pero hay esa solución que es el arrepentimiento y el cambio. Les voy a dejar algo también que leía en Cantares, capítulo 2, versículo 15, que lo voy a decir, voy a leer lo que lo tengo aquí anotado, porque a veces pensamos que lo tenemos todo controlado, hermano. Pero en Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice, cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y yo no he tenido ninguna zorra, ningún animal en ninguna viña como para saber cómo reacciona ante una viña. Pero las peores zorras son las pequeñas, porque tú no notas que están mordiendo la viña. Tú no notas nada. Las grandes, pues se pegan 4 bocados y lo tiran al suelo el árbol, ¿no? La viña. Pero las zorras pequeñas son las peores porque van mordisqueando, porque van haciendo daño poco a poco. ¿Y qué pasa? Que la viña se rompe, pero tú no te das cuenta. Las zorras pequeñas acaban terminando con todo. Y esto lo digo porque hay tonterías de nuestra vida que nos parecen tonterías que acaban influyendo negativamente en nuestra relación con el Señor. Entonces tenemos que controlarlas, tenemos que decir, no, esto que parece que no me va a afectar, puede ser que me afecte. Nos creemos muy fuertes y menospreciamos las advertencias de Dios, hermano. Pero tenemos que vivir atentos, no con miedo, pero atentos a lo que suceda a nuestro alrededor. Porque Jezabel dirigió la muerte de Nabot, ¿o no? Y lo hizo aparentemente legalmente, ¿no? Con la ley, con todo, ¿no? Como influyendo en los demás, pero fue todo manipulado. Y hoy podemos estar tranquilos sabiendo que Dios es el que mantiene nuestra vida, que mantiene la historia y juzga las cosas y juzga a las personas. No podemos pensar que Dios estamos olvidados de la mano del Señor. En Cristo, como decía el apóstol Pablo, estamos completos.
Porque Jesús vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿o no? Y nosotros andamos incompletos y perdidos sin Dios en nuestra vida. Es como que a veces sentimos que esperamos algo más. El escritor inglés, que hay un amigo mío que dice muy bien el nombre, C.S. Lewis, es un escritor y teólogo, que decía: si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a excitarlos, a sugerir lo auténtico. Lo auténtico está en el Señor, hermano. Lo auténtico es Cristo, y estamos completos en Él. Estamos satisfechos en Dios. Así que seamos fieles y obedientes como Nabot, que nos hace pensar en Jesús. ¿No os da la impresión de que hay algo en toda esta historia que dices, pero si es que Nabot no se cayó, o sea, se cayó toda la queja que pudiera tener? Jesús, cuando lo presentaron, se dejó llevar hasta ser juzgado, no dijo nada. Cuando el diablo le animó, ¿no os acordáis?, a desobedecer, ¿qué respondió él? Con las Escrituras. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Para que hoy, así como nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y pedimos ayuda al Señor para cambiar, para ser más como el Señor Jesús, yo creo que haríamos bien en decírselo a otras personas. Amigo, amiga, familia, que hay una alternativa, y es la fe en el Señor Jesús. Así que confiemos en el Dios que siempre está presente y no vendamos nuestra relación con Dios. No estamos en venta, ¿que no? Ni nuestra viña está en venta como la de Nabot, ni nuestra vida, porque tenemos algo mejor y algo que ofrecer mejor en esta sociedad en la que vivimos. Y quiero dejaros con las palabras del apóstol Juan, que decía en la primera epístola, Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Señor, porque podemos recordar estas historias, Señor, porque vemos cómo hay un contraste entre el mal y el bien, Señor, que tú eres, Señor, que tú representas, Señor, en todas las historias, y el control, Señor, que tienes sobre nuestra vida. Señor, ayúdanos a no pensar, Señor, que podemos ir por nuestra cuenta, Señor. Ayúdanos a no vendernos, Señor, a ser fieles a ti, comprometidos contigo, Señor, en nuestras ideas, Señor, en nuestras palabras y en nuestras acciones, Señor. Bendice tú a cada uno de mis hermanos, bendice también a las personas que sufren, Señor, y ayúdanos, Señor, a saber ser un canal de comunicación, Señor, de tu palabra, de tu evangelio, para que otras personas tengan esa esperanza, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor. Pues todo lo dejo en tus manos y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.